El aeropuerto internacional brillaba con luces blancas y pisos pulidos. Un templo moderno del movimiento constante. Pantallas gigantes anunciaban destinos lejanos, mientras las voces mecánicas llamaban a los pasajeros por grupos. Para la mayoría, aquel lugar era solo tránsito. Para Harold y Evelyn Carter, era una prueba más de paciencia y dignidad. Caminaban despacio, tomados del brazo. Él, con un traje gris gastado pero limpio, sostenía los boletos con manos temblorosas por la edad. Ella, elegante en su sencillez, llevaba un abrigo azul oscuro heredado de su madre. Sus cabellos canosos contrastaban con la prisa de quienes los rodeaban. Eran invisibles para casi todos. Para algunos, una molestia en grupo 1. Favor de acercarse, anunció la voz. A Harold miró el pase de abordar. Primera clase. Lo revisó 2 veces, como si temiera haber leído mal. Evelyn le sonrió con calma. «Estamos bien», susurró ella. «Caminemos despacio o no llegaron lejos». «Disculpen», dijo una voz, firme, cortante. «¿A dónde creen que van?» La azafata, joven, impecable, con una sonrisa ensayada que no alcanzaba a los ojos, bloqueó su paso. Miró los boletos apenas un segundo antes de fruncir el ceño. «En primera clase es por allá», señaló con la barbilla. «La zona económica está atrás en alrededor». Algunos pasajeros voltearon, otros fingieron no ver. Un hombre rió por lo bajo. «Estos asientos son nuestros», respondió Harold con respeto. Extendiendo los boletos a la azafata los tomó, los observó de nuevo, y suspiró con exageración al señor. «Estos boletos probablemente hubo un error. Pasa todo el tiempo. No se preocupe. Podemos ayudarles a encontrar sus asientos reales en reales». La palabra cayó como una bofetada silenciosa a Evelyn. Apretó el brazo de su esposo. «No hay error», dijo ella con voz suave, firme. «Pagamos por estos asientos». En la sonrisa de la azafata desapareció. «Mire, no quiero causar una escena», respondió, elevando ligeramente la voz, «pero necesito que cooperen. Hay pasajeros importantes esperando». Importantes en la humillación se instaló en el aire. Un joven con audífonos grababa discretamente con su teléfono. Una mujer apartó la mirada, incómoda. «Nady intervino. Podemos llamar a seguridad», añadió la azafata, inclinándose hacia ellos. «Será más rápido». Harold sintió el viejo nudo en el pecho, ese que conocía desde hacía décadas. Lo había sentido en restaurantes, en bancos, en hospitales. Siempre el mismo mensaje sin palabras. «No perteneces aquí. Haremos lo que sea necesario», dijo finalmente. Bajando la mirada, Evelyn lo miró, sorprendida, pero no dijo nada. Con dignidad herida, dieron un paso atrás. «Gracias», dijo la azafata, satisfecha. «Esperen a un lado». A los minutos pasaron lentos. El embarque continuó. Pasajeros de primera clase pasaban junto a ellos sin mirarlos, arrastrando maletas de lujo, hablando de negocios, de inversiones, de tiempo. Evelyn observaba todo en silencio, como si midiera algo más profundo que el retraso. «¿Estás bien?», susurró Harold. Ella sintió. «Hemos esperado cosas más largas», respondió, «y peores». Finalmente la azafata regresó, esta vez acompañada por un supervisor. Revisaron los boletos con más atención. Un ceño fruncido. Un murmullo. «Pueden pasar», dijo el supervisor. Sin disculparse, la azafata giró los ojos. «Claramente molestan que sea rápido», añadió. Caminaron por el pasillo central del avión bajo miradas curiosas. Harold sentía cada paso como si atravesara un juicio silencioso. 6. Primera fila, ventana y pasillo. El avión seguía abierto. Faltaba un pasajero. «Estamos esperando a un invitado especial», comentó el supervisor a la azafata. «El vuelo no despega sin él». Ella asintió, nerviosa ahora. Alisándose el uniforme, Evelyn miró por la ventana. El cielo estaba gris, cargado de promesas. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y pensó en su hijo. Lo que nadie sabía era que ella ya había cambiado su destino. Desde sus asientos en primera fila, Harold y Evelyn Carter podían sentir el peso invisible de la jerarquía que gobernaba aquel avión. No era solo una cuestión de boletos o cortinas separando clases, era una coreografía social perfectamente ensayada, donde cada gesto indicaba quién mandaba y quién debía agradecer. Simplemente estar ahí. A la azafata, cuyo gafete decía Loren, caminaba de un lado a otro con pasos rápidos y tensos. Su actitud había cambiado. Ya no era
condescendiente, seno inquieta. Miraba constantemente hacia la puerta del avión, como si esperara a alguien capaz de alterar todo el equilibrio. «Recuerda sonreír», le dijo el supervisor, en voz baja. «Este pasajero no tolera errores». Evelyn escuchó sin girar la cabeza. No necesitaba verlos para entender. Había pasado su vida observando ese tipo de poder. El que no grita, pero exige. El que no se explica, pero castiga unas filas más atrás. Un hombre de traje caro comentaba en voz alta: «Dicen que es uno de los inversionistas más grandes del sector tecnológico. Nadie sabe cómo es. Nunca da entrevistas ese tipo de gente. No se mezcla», respondió otro. «Viven en otro mundo, Lauren». Enderezó la espalda al escuchar eso, como si quisiera demostrar que ella sí pertenecía a ese otro mundo. Volvió a acercarse a los Carter, esta vez con una sonrisa rígida. «¿Desean algo de beber antes del despegue?», preguntó, sin mirarlos directamente. «En agua está bien», respondió Harold. Lauren asintió, pero antes de irse, añadió en tono seco: «Les recuerdo que deben permanecer sentados y seguir las instrucciones. Este vuelo tiene normas muy estrictas». No era una advertencia general, era personal. Evelyn la observó alejarse. Sus ojos no mostraban enojo, sino una calma profunda, casi desconcertante, como alguien que ya había visto el final de la historia. A los pocos minutos, un agente de seguridad del aeropuerto apareció en la entrada del avión. No entró Han, solo miró hacia la cabina de primera clase. Sus ojos se cruzaron con los de Evelyn. El hombre asintió, casi imperceptiblemente. Harold lo notó. «¿Lo conoces?», susurró. «No», respondió ella. «Pero él sabe quiénes somos». Harold no preguntó más. Confiaba en esa tranquilidad que siempre había rodeado a su esposa en los momentos difíciles. Era la misma calma que había tenido cuando perdieron su casa, cuando los bancos le cerraron las puertas, cuando nadie creyó en ellos. Lauren regresó con el agua, pero esta vez sus manos temblaban ligeramente. Dejó el vaso con cuidado excesivo. «Disculpen», dijo de repente. «¿Su apellido Carter?». Evelyn levantó la mirada. «Así es». La azafata dudó un segundo. «Curioso», murmuró. «Es solo que recibimos una lista especial de invitados. Hoy debe ser importante», intervino Harold con amabilidad. Lauren forzó una sonrisa. Muchísimo se alejó otra vez, claramente perturbada. El supervisor se acercó de inmediato. «¿Pasa algo?», preguntó. «No lo sé», respondió ella en voz baja, pero algo no encaja en el murmullo. Entre los pasajeros crecía. Alguien había publicado un mensaje en vuelo retrasado por invitado misterioso. «Dicen que es un gigante del dinero». Un auxiliar de cabina nuevo pasó junto a los Carter y, al verlos, bajó ligeramente la cabeza, en señal de respeto. Lauren lo vio y lo detuvo. «¿Los conoces?», le preguntó en susurro urgente. «No personalmente», respondió él, «pero nos dijeron que no cometiéramos errores con ciertas personas». A bordo. Lauren tragó saliva. «¿Qué personas?». El auxiliar miró discretamente hacia la primera fila. «Ellos en el color». Abandonó el rostro de Lauren. Miró a Harold y Evelyn como si los viera por primera vez. Ya no como estorbo, no como sospechosos, sino como una incógnita peligrosa. «Eso es imposible», susurró. «Parecen normales». «Ese es el punto», respondió el auxiliar. Antes de alejarse, Lauren se quedó inmóvil unos segundos, atrapada entre su orgullo y un miedo creciente. Luego volvió a acercarse a los Carter, esta vez con un tono más suave, casi servicial. «Sí, necesitan algo más, cualquier cosa, por favor». «Díganme». Evelyn sonrió levemente. «Gracias. Estamos bien». Lauren se retiró, confundida, humillada por su propia inseguridad. El avión seguía sin despegar. De pronto, se escuchó movimiento en la puerta. «Un mamelodis pasos firms». Un cambio en el aire. Evelyn enderezó la espalda. Harold sintió como su corazón aceleraba, porque la última vez que alguien lo subestimó no terminó bien. En el murmullo dentro del avión ya no era simple impaciencia, era expectativa. Algo estaba ocurriendo, y todos podían sentirlo, aunque nadie sabía exactamente qué era. Los teléfonos aparecían discretamente entre los asientos. Mensajes iban y venían. Teorías nacían en susurros. «Dicen que el invitado viene con escolta privada», comentó una mujer desde la fila 3.
No escuché que es alguien que nunca muestra su cara, respondió otro, que solo aparece cuando va a cerrar algo grande. Lauren permanecía rígida cerca de la cocina delantera, observando la puerta del avión como si fuera una sentencia a punto de abrirse. Ya no controlaba la situación, y eso la desestabilizaba más que cualquier error operativo. El capitán apareció brevemente desde la cabina. Intercambió palabras rápidas con el supervisor y miró hacia la primera fila. Sus ojos se detuvieron un segundo en Harold y Evelyn Carter. No fue una mirada casual, fue una confirmación silenciosa. Luego asintió. Estamos listos, dijo. Avisen cuando llegue Harold, lo noto. Ese hombre susurró. Nos miró como si supiera, completó. Evelyn, un empleado del aeropuerto, subió al avión con una tableta en la mano. No era personal de vuelo. Vestía traje oscuro, discreto. Caminó directo hacia el frente, sin mirar a los pasajeros hasta que llegó a la primera fila. Se detuvo. Señora Carter, dijo, en voz baja, respetuosa. ¿Todo está preparado? Lauren abrió los ojos de par en par. ¿Se conocen?, preguntó, incapaz de ocultar la sorpresa. El hombre del traje apenas la miró. Estoy cumpliendo instrucciones, respondió. Nada más. Lauren retrocedió un paso, como si el suelo hubiera cambiado de nivel bajo sus pies. Las miradas comenzaron a girar. El avión entero parecía inclinarse hacia la primera fila. El joven que grababa desde antes ahora sostenía el teléfono con menos disimulo. ¿Quiénes son?, susurró alguien. No lo sé, pero algo grande pasa, respondió otro. Evelyn acomodó su bolso en el regazo. Sus manos estaban firmes. No había nervios en ella. Solo esperan. El supervisor se acercó. Carraspeó. Señora Carter. Señor Carter, dijo, ahora con un tono completamente distinto. ¿Desean que cerremos la puerta o prefieren esperar un momento más? Lauren sintió como la sangre le zumbaba en los oídos. Prefería. ¿Desde cuándo se les preguntaba eso a pasajeros? Que ella había tratado como estorbo hacía minutos. Evelyn levantó la vista. Esperemos, dijo simplemente. El supervisor asintió de inmediato. Por supuesto. El silencio se hizo pesado. Cada segundo parecía una cuenta regresiva. En la fila 2, un hombre revisó su correo en el teléfono y se quedó congelado. Levantó la vista lentamente hacia los Carter. No puede ser, murmuró. ¿Qué?, preguntó su acompañante. El nombre Carter, susurró. Mi empresa estuvo intentando cerrar un trato con alguien de ese apellido durante meses. Nunca se presentó. Nunca respondió. Solo decían él llegará cuando sea el momento. Lauren escuchó eso y sintió un frío recorrerle la espalda. No, se dijo a sí misma. No ellos. El joven auxiliar de cabina pasó nuevamente, esta vez con una expresión seria. Lauren le dijo en voz baja, deberías mantener distancia. ¿Por qué?, susurró ella, casi suplicante. Porque cuando llegue, respondió él, todo va a cambiar. Como si esas palabras fueran una señal. La puerta del avión se abrió por completo. Dos agentes de seguridad privada aparecieron primero. No uniformes llamativos, trajes oscuros, auriculares transparentes, miradas alertas. Luego, pasos firmes, medidos sin prisa. Los pasajeros contuvieron el aliento. Lauren se irguió, paralizada. Harold cerró los ojos un segundo. Evelyn sonrió. Apenas no necesitaban demostrar nada, pero pronto todos les rogarían que lo hicieran. El sonido de los pasos resonó con una autoridad que no necesitaba presentación. No eran rápidos ni ostentosos. Cada pisada parecía marcar territorio en un lugar donde el poder solía viajar en silencio. Los dos agentes de seguridad privada se hicieron a un lado al mismo tiempo. Entonces apareció Elan Alton, impecablemente vestido, con un traje oscuro de líneas simples, sin joys visible, sin marcas exageradas. Su presencia no gritaba riqueza, la imponía. Sus ojos recorrieron la cabina con calma quirúrgica, como alguien acostumbrado a leer habitaciones y a dominarlas. El murmullo murió al instante. Lauren sintió que se le secaba la boca. Algo dentro de ella entendió incluso antes de que su mente lo aceptara. El hombre avanzó unos pasos más. No miró a los pasajeros curiosos. No respondió a los teléfonos levantados. No saludó al capitán que había salido apresuradamente de la cabina. Sus ojos se fijaron en un solo punto.
En la primera fila, mamá, dijo con voz grave, cargada de emoción, contenida. Evelyn levantó la vista. Por primera vez, desde que subieron al avión, su rostro cambió. No por mí, no, por tensión, por amor a... Llegaste, respondió ella, poniéndose de pie con cuidado. El hombre la abrazó con fuerza, ignorando por completo a los espectadores congelados. Luego se giró hacia Harold y papá. Harold se levantó, lentamente. Sus manos temblaban, pero no por debilidad. Por orgullo en hijo, dijo, con la voz quebrada. El abrazo fue silencioso, profundo. No era un gesto para el público, era un reencuentro largamente esperado. El capitán dio un paso al frente, visiblemente nervioso. Señor Carter, comenzó. Es un honor tenerlo a bordo, don Loren. Sintió como el suelo se le deslizaba bajo los pies. Señor Carter. El hombre se separó de sus padres y se giró finalmente hacia la cabina. Sus ojos pasaron por los rostros atónitos, los teléfonos temblorosos, el silencio absoluto hasta detenerse en ella, Loren. Ella intentó sonreír. Fracasó. ¿Todo está en orden?, preguntó él con una calma que daba miedo. El supervisor tragó saliva. Sí, señor. Hubo una pequeña confusión al embarcar, pero ya está resuelta. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. ¿Confusión?, repitió. Loren dio un paso adelante. Desesperada, yo no sabía quiénes eran, dijo rápido. Pensé que había un error con los asientos. Solo estaba siguiendo el protocolo. Él la observó en silencio durante varios segundos. No había ira visible, solo una evaluación fría. ¿Sabe cuál es el problema con el protocolo?, preguntó finalmente. Que suele proteger prejuicios disfrazados de normas. El aire se volvió denso. Mis padres, continuó, pagaron por esos asientos. Fueron humillados públicamente, amenazados con seguridad. Todo porque no encajaban en la imagen que usted decidió que debía ocupar la primera clase. Lorraine bajó la mirada. Yo lo siento. Él negó lentamente con la cabeza. No lo siente. Está asustada. Se giró hacia el capitán. Este vuelo no despega, dijo. Hasta que quede claro algo. El capitán asintió de inmediato. Lo que usted diga. Señor. El hombre sacó una tarjeta negra de su bolsillo y la colocó sobre el apoyabrazos. No tenía logo, solo un nombre grabado en relieve. San Carter. Un pasajero jadeó. No, susurró alguien. El inversionista invisible, murmuró otro. El hombre que controla medio sector tecnológico. Lauren levantó la vista lentamente, como si el mundo se le hubiera roto en fragmentos en Ethan Carter, el multimillonario que todos esperaban, el invitado especial. El poder que tenía al avión entero detenido. Ethan miró de nuevo a Loren. Usted me llamó inapropiado, dijo con voz baja. Clara dijo que mis padres no pertenecían aquí. Se inclinó ligeramente hacia ella. Usted me llamó inútil sin saberlo. Se enderezó. En el mundo me llama imparable. El silencio fue absoluto. Cámaras grabando, respiraciones contenidas, una verdad cayendo como un rayo. La jerarquía había cambiado. Y nadie a bordo volvería a olvidarlo. Mientras el silencio seguía dominando la cabina, Ethan Carter volvió a sentarse junto a sus padres. No lo hizo con arrogancia, sino con una serenidad que solo poseen quienes ya han sobrevivido a lo peor. A su alrededor, los pasajeros seguían inmóviles, pero la historia que realmente importaba no estaba allí. Había comenzado décadas atrás, muy lejos de la primera clase. Ethan no nació rodeado de privilegios. Nació en un barrio donde las casas parecían cansadas de seguir en pie, donde las ventanas se cubrían con cartón en invierno, y la esperanza se aprendía a esconder para no perderla. Harold trabajaba turnos dobles en una fábrica que nunca lo ascendió. Evelyn limpiaba oficinas por la noche, invisible para ejecutivos que jamás aprendieron su nombre desde niño. Ethan entendió algo fundamental. El mundo no estaba diseñado para esperar por él en la escuela. Los libros estaban viejos, las computadoras rotas, y las expectativas aún más dañadas. Los maestros hablaban de potencial desperdiciado cuando miraban a chicos como él, no por lo que hacían, sino por lo que eran. No te hagas ilusiones, le dijo una vez un orientador escolar. Sé realista. Ethan fue realista. Aprendió a arreglar lo que otros tiraban. Computadoras desechadas, radios, cables sin nombre. Mientras otros dormían,
Él desmontaba el mundo pieza por pieza, intentando entender cómo funcionaba y por qué parecía excluirlo a los 14 años. Vio a su padre regresar a casa con los hombros caídos. Encerraron la planta, dijo Harold aquella noche. Dicen que no somos necesarios. Ethan no lloró. Esa noche escribió su primera línea de código. No sabía entonces que ese gesto silencioso sería el inicio de todo en los años siguientes. Fueron una prueba constante. Becas rechazadas, entrevistas incómodas, miradas que decían, no perteneces aquí antes de que abriera la boca. Cuando finalmente logró entrar a la universidad, fue gracias a una combinación de méritos ignorados y una insistencia que muchos confundieron con terquedad. Trabajó limpiando laboratorios donde no podía usar los equipos. Observaba desde lejos, escuchaba, aprendía. Un profesor, uno solo, lo notó. No encajas, le dijo una tarde. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Ese fue el primer mentor, el primer adulto que no intentó reducirlo para que el sistema se sintiera cómodo. Aún así, el camino no se suavizó. Inversionistas se reían en reuniones. Bancos cerraban puertas. Propuestas eran copiadas sin crédito. Una vez, después de presentar una idea que cambiaría la seguridad digital, un ejecutivo le dijo sin pudor, necesitamos la idea, pero no a ti, Ethan. Salió de esa oficina sin un centavo, pero con una decisión clara. Si no le daban un asiento en la mesa, construiría su propia mesa. Pasó noches durmiendo en el suelo de su pequeño apartamento. Programó hasta que sus dedos sangraron. Vendió su primer prototipo a una empresa extranjera que jamás preguntó de dónde venía, solo qué podía hacer. Ese fue el primer giro. Luego, y otro, el nombre Ethan Carter comenzó a circular, pero sin rostro, sin entrevistas, sin apariciones públicas. No por misterio, sino por protección. Sabía que, en cuanto vieran quién era, muchos cambiarían el tono o cerrarían de nuevo las puertas. El éxito llegó, pero no borró las cicatrices. En cada contrato firmado, llevaba el recuerdo de un no. Cada logro, la imagen de sus padres esperando en salas donde nadie los trataba con respeto. Por eso, insistió en que volaran juntos. Por eso, eligió ese vuelo. Por eso estaba allí. Evelyn observaba a su hijo ahora, sentado frente a ella, y recordó las noches en que él fingía dormir mientras ella contaba monedas en la cocina. Nunca dudamos de ti, le dijo en voz baja. Ethan tomó su mano. Yo dudé, respondió. Muchas vi, pero nunca de ustedes. Harold respiró hondo, mirando al frente. Nos hicieron sentir pequeños. Hoy dijo, como tantas otras veces. Ethan negó con la cabeza, no corrigió. Hoy solo se reveló quiénes eran ellos, cuando nadie los observaba. La historia de Ethan no era solo de éxito, era de resistencia, de cargar con el peso de una identidad que el mundo insistía en usar como límite, de aprender a ser invisible para sobrevivir, y visible solo cuando ya nadie podía ignorarlo a su alrededor. Los pasajeros comenzaban a entender que no estaban presenciando una simple humillación revertida. Estaban siendo testigos del costo real del prejuicio, acumulado durante años porque cada microagresión tiene una historia detrás, cada silencio forzado, una factura pendiente y Ethan Carter había llegado para cobrarla. El silencio que siguió al relato no fue vacío, fue pesado, cargado de comprensión tardía. Los pasajeros ya no miraban a Ethan Carter con curiosidad, sino con una mezcla incómoda de respeto y vergüenza. Algunos bajaron la vista, otros dejaron los teléfonos grabando, conscientes de que estaban presenciando un momento que no podría deshacerse. Una mujer en la fila 4 comenzó a aplaudir. Dudó al principio, como si temiera estar fuera de lugar. Luego otro pasajero se sumó. No fue un aplauso estruendoso, sino uno lento, sincero, casi solemne. Un reconocimiento silencioso a una verdad que había tardado demasiado en decirse. Lauren permanecía rígida junto a la pared, con los brazos pegados al cuerpo, como si quisiera desaparecer. Cada segundo allí era una exposición que nunca había experimentado. Por primera vez, era ella la observada, la evaluada. El capitán se aclaró la garganta. Señor Carter, dijo con voz firme, en nombre de la aerolínea, le ofrezco una disculpa formal a usted y a sus padres. Este comportamiento no representa nuestros valores.
Ethan lo miró, sin hostilidad, pero tampoco con indulgencia. Las disculpas, respondió, no cambian lo ocurrido, solo confirman que ocurrió. En un murmullo recorrió la cabina. El supervisor dio un paso adelante. Ya hemos iniciado un reporte interno, dijo. El incidente será investigado. Ethan inclinó la cabeza. ¿Investigado? Repetio. Mis padres fueron juzgados sin pruebas, humillados en público y amenazados con seguridad. Eso no es un incidente, es un patrón. Al fondo, el joven que había grabado desde el inicio revisaba su pantalla. Sus ojos se abrieron. Ya está en redes, susurró a su amiga. Millones de vistas en minutos. ¿Qué cosa? Preguntó ella. Todo han. El video mostraba claramente el inicio, la azafata bloqueando el paso, la amenaza velada, las miradas cómplices del silencio. Luego, la llegada de Ethan, la revelación, la tensión. En los comentarios explotaban. Esto pasa todos los días. Gracias por no dejarlo pasar. El racismo no siempre grita, a veces sonríe. Un gerente regional de la aerolínea subió apresuradamente al avión, con el rostro pálido y el teléfono pegado a la oreja. Colgó al ver a Ethan. El señor Carter dijo, casi inclinándose, estamos profundamente preocupados. Queremos resolver esto de la mejor manera posible. Empiecen por escuchar, respondió Ethan. No a mí, a quienes no tienen mi apellido ni mi posición. Lauren sintió como las piernas le fallaban. Se acercó lentamente, con los ojos brillantes. Yo empezó. Nunca. Quaseton levantó la mano. No es mi trabajo absolverte, dijo con calma. Es el sistema el que debe decidir si personas con poder sobre otros están capacitadas para usarlo. El gerente asintió rápidamente. Será separada de sus funciones. Mientras se investiga a Lauren, cerró los ojos. No pudo. El aplauso regresó, esta vez más fuerte. No por castigo, sino por una justicia que rara vez llegaba tan clara. Afuera, periodistas ya se agolpaban en la terminal. Las notificaciones no dejaban de sonar. Titulares se escribían en tiempo real. El nombre Ethan Carter dejaba de ser invisible. Pero la historia no giraba en torno a su fortuna, sino a algo mucho más incómodo, a la normalidad del prejuicio. Un pasajero mayor se levantó con dificultad y miró a Harold y Evelyn. Les debo una disculpa, dijo. Vi lo que pasó y no dije nada. Evelyn lo miró con suavidad en decirlo. Ahora también importa, respondió. Ese gesto, pequeño pero honesto, fue el inicio de algo distinto, porque la justicia no siempre llega con gritos, a veces llega con cámaras encendidas, verdades incómodas, y la imposibilidad de volver a mirar hacia otro lado. El avión seguía detenido en la pista, pero ya nadie pensaba en el destino final del vuelo. El verdadero viaje había ocurrido dentro de esa cabina, y el poder había cambiado de manos sin necesidad de levantar la voz. Sin Ethan, Ethan Carter se puso de pie lentamente. No fue un gesto teatral, pero bastó para que el murmullo cesara de inmediato. Todos entendieron que aún no había terminado antes de que este avión despegue. Dijo, hay una decisión que debo tomar. El gerente regional de la aerolínea tensó los hombros. Por supuesto. Señor Carter, respondió. Estamos a su disposición. Ethan miró alrededor, vio a sus padres, sentados con la dignidad intacta, vio a los pasajeros atentos, vio a Lauren, de pie a un costado, con el uniforme que minutos antes había usado como escudo de superioridad, y ahora pesaba como una carga. Durante los últimos 2 años, continuó. Mi empresa ha estado evaluando una inversión estratégica en esta aerolínea, una alianza tecnológica que habría significado miles de empleos, y una transformación completa del sistema de atención al cliente. El gerente tragó saliva. Sí, estamos muy entusiasmados con esa posibilidad. Ethan asintió lentamente. Lo estaban, corrigió, porque esa negociación acaba de terminar. El impacto fue inmediato. Un murmullo de incredulidad recorrió la cabina. ¿Cancelada?, preguntó el gerente, casi sin voz. Cancelada, confirmó Ethan. No invierto en compañías que reaccionan al racismo, solo cuando hay cámaras encendidas. Lauren cerró los ojos, pero esta vez no fue ella quien cayó. Fue todo un sistema. El capitán bajó la mirada. El supervisor apretó los labios. Sin embargo, añadió Ethan, levantando ligeramente la mano. No me iré sin dejar claro algo más. Todos contuvieron el aliento. Ethan se giró hacia Lauren por última vez. Usted no perderá su empleo.
Por una sola razón dijo, porque no creo en castigos ejemplares, que solo sirven para tranquilizar conciencias. Anne Lorraine abrió los ojos. Confundida, lo perderá, continuó, si esta empresa decide que no necesita cambiar nada. Más allá de un nombre en... Luego se giró hacia el gerente. Quiero una auditoría externa. Protocolos nuevos. Formación obligatoria en trato y prejuicio implícito. Y un compromiso público, no en un comunicado, sino con acciones medibles. El gerente asintió frenéticamente. Lo haremos, dijo. Todo lo que pida. Ethan negó con la cabeza. No lo hacen por mí, respondió. Lo hacen por la próxima pareja mayor que no tenga un hijo multimillonario esperando en la puerta. Un aplauso estalló, esta vez sin timidez, un fuerte, unánime, liberador, y Ethan tomó su abrigo. Mis padres y yo no volaremos hoy, anunció. Ya no es necesario. Pero señor, intervino el capitán. Podemos no, dijo Ethan, con una sonrisa serena. Ya llegamos a donde teníamos que llegar. Se inclinó hacia Harold y Evelyn. Vámonos. A los tres caminaron por el pasillo central. Esta vez nadie los ignoró, nadie los cuestionó. Los pasajeros se pusieron de pie espontáneamente, abriendo paso, no por miedo sino por respeto. Lorraine los observó alejarse. No con odio, con una comprensión dolorosa que llegaba tarde, pero llegaba. Anne en la puerta del avión. Ethan se detuvo un segundo y se giró hacia la cabina. La próxima vez, dijo con voz clara, tengan cuidado con a quien pisan. Hizo una pausa. Podría ser quien sostiene la escalera. Se fue. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando un silencio lleno de consecuencias. El poder había hablado, y esta vez no pidió permiso. Part 8. Mensaje final. Revelación moral. Horas después, cuando el avión finalmente despegó sin ellos, la historia ya había dado la vuelta al mundo, no como un escándalo pasajero, no como un chisme de celebridad, sino como un espejo incómodo, en pantallas de teléfonos, en noticieros nocturnos, en conversaciones de oficina. La escena se repetía una y otra vez. Una pareja negra, humillada con educación, una autoridad ejerciendo poder con sonrisa, y un silencio colectivo que parecía normal hasta que dejó de serlo. A muchos comentaban el dinero de Ethan Carter. Pocos entendían el verdadero punto, porque la historia nunca trató de un multimillonario. Trató de quien merece respeto cuando nadie está mirando. Trató de Harold y Evelyn, que no levantaron la voz, que no exigieron privilegios, que solo pidieron lo que ya habían pagado, y aún así fueron cuestionados, como tantas veces antes, como millones lo son cada día. Trató de Lorraine, no como villana aislada, sino como resultado de un sistema que enseña a juzgar rápido, a clasificar personas, a confundir autoridad con superioridad. Un sistema donde el prejuicio no siempre insulta, a veces ayuda, corrige, sigue el protocolo. Anne, y trató de los testigos. Anne, de quienes miraron hacia otro lado, de quienes grabaron, pero no hablaron, de quienes entendieron demasiado tarde que el silencio también toma partido. Ethan Carter desapareció nuevamente del foco mediático, canceló entrevistas, rechazó portadas, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo en el momento exacto. Su verdadero mensaje no estaba en su fortuna, sino en su decisión. Pudo haber humillado, pudo haber destruido carreras, pudo haber convertido el dolor en espectáculo, pero eligió algo más difícil. Responsabilidad. Responsabilidad de recordar de dónde venía. Responsabilidad de usar el poder sin parecerse a quienes lo usaron mal. Responsabilidad de dejar una puerta abierta para quienes nunca llegan acompañados. Días después, la aerolínea anunció cambios. No todos confiaron. Algunos dudaron. Conrad, el cambio real nunca es inmediato, pero algo sí había cambiado ahora. Cuando alguien duda antes de juzgar a una persona por su apariencia, cuando alguien decide hablar en lugar de callar, cuando alguien entiende que el respeto no se gana con estatus, sino con humanidad, esa historia vuelve a despegar. Porque el poder más peligroso no es el dinero, es creer que alguien vale menos cuando no lo tiene, y el poder más transformador no es dominar una sala, sino caminar por ella con dignidad. Incluso cuando intentan quitártela, nunca sabes quién es la persona que estás ignorando, nunca sabes qué historia carga, nunca sabes qué escalera sostiene en silencio, y no necesitas su permiso para levantarte.
Nunca lo necesitaste, porque tal vez nunca fuiste pequeño. Con el avión finalmente despegando sin ellos, la historia ya se había viralizado. En redes sociales, noticieros y chats de todo tipo. Se repetía una y otra vez a una pareja mayo-ere, negra, humillada, con educación, una autoridad ejerciendo poder con arrogancia, y el silencio de los demás, que parecía normal hasta que dejó de serlo. Muchos hablaban de la fortuna de Ethan Carter. Pocos comprendían el mensaje real porque la historia nunca trató de dinero. Trató de quién merece respeto cuando nadie está mirando. Trató de Harold y Evelyn, que no alzaron la voz, que no exigieron privilegios, que solo pidieron lo que era suyo, y aún así fueron cuestionados, como tantas veces antes, como millones lo son cada día. Trató de Lauren, no como villana aislada, sino como producto de un sistema que enseña a juzgar rápido, a clasificar personas, a confundir autoridad con superioridad, un sistema donde el prejuicio no siempre insulta, a veces ayuda, corregido, sigue el protocolo y trató de los testigos a quienes miraron hacia otro lado, quienes grabaron, pero no hablaron, quienes entendieron demasiado tarde que el silencio también toma partido. Ethan desapareció de los medios, canceló entrevistas, rechazó portadas, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo en el momento exacto. Su verdadero mensaje no estaba en su riqueza, sino en su elección. Pudo haber humillado, pudo haber destruido carreras, pudo haber convertido el dolor en espectáculo, pero eligió algo más poderoso. Responsabilidad en responsabilidad de recordar de dónde venía, responsabilidad de usar el poder sin parecerse a quienes lo usaron mal, responsabilidad de dejar una puerta abierta para quienes nunca llegan acompañados en días después. La aerolínea anunció cambios. No todos confiaron, algunos dudaron. Conway, el cambio real nunca es inmediato, pero algo sí había cambiado ahora. Cuando alguien duda antes de juzgar a una persona por su apariencia, cuando alguien decide hablar en lugar de callar, cuando alguien entiende que el respeto no se gana con estatus, sino con humanidad, esa historia vuelve a despegar, porque el poder más peligroso no es el dinero, es creer que alguien vale menos cuando no lo tiene y el poder más transformador no es dominar una sala, sino caminar por ella con dignidad. Incluso cuando intentan quitártela, nunca sabes quién es la persona que estás ignorando, nunca sabes qué historia carga, nunca sabes qué escalera sostiene en silencio y no necesitas su permiso para levantarte. Nunca lo necesitaste, porque tal vez nunca fuiste pequeño.